Nadie creyó que me casara con el millonario por venganza. Cambió por mí, decían con sorna, hasta que su pasado volvió y tocó a nuestra puerta con un sobre manchado de sangre. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y suscríbete para más historias emocionales como esta. En la madrugada húmeda de Buenos Aires, la neblina se pegaba a los ventanales de la mansión en Puerto Madero como un recuerdo que no quería irse. Valentina, de ojos negros y paso silencioso, se detuvo frente al espejo del vestidor y observó sus manos temblar. No eran manos de joyas, aunque ahora las llevara, eran manos que conocían el olor del detergente en un apartamento de Valvanera, la aspereza de la escoba y la tibieza de una taza de mate compartida con su abuela Aurora a las 6 de la mañana. Ahora, una alianza de platino cortaba el reflejo, el anillo que confirmó su matrimonio con Lorenzo Álvarez de la Vega, el empresario que los diarios llamaban el rey del río por sus inversiones en el puerto, los hoteles y los viñedos patagónicos. El rumor había corrido durante meses como una serpiente entre salones y oficinas, que Valentina había aceptado casarse por venganza, que alguna herida vieja la movía, que él, el millonario inaccesible, había cambiado por ella como quien se cambia de traje. Lo decían en tono ácido, como si una mujer de barrio no pudiera ser amada sin motivo oculto. Pero había otra verdad escondida entre los pliegues de su historia, una verdad con nombres, fechas y silencios. Aquella mañana, mientras el Río de la Plata aún bostezaba bajo un cielo gris, Lorenzo entró al vestidor sin avisar. Llevaba la camisa arremangada y una sombra de barba que lo hacía ver más joven de lo que era. Su presencia llenaba la habitación con ese aroma discreto de madera y notas de tabaco que tanto le gustaba a Valentina. No habló, se acercó despacio, tomó sus manos y, con el pulgar, le detuvo el temblor. «Nos van a mirar», murmuró él, apenas. Como siempre, Valentina sostuvo su mirada. No había reproche en sus ojos, sino una calma aprendida a fuerza de tormentas. Sabía que aquel día, el primero después de su luna de miel, tendrían una agenda feroz, una inauguración de hotel en Recoleta, reuniones con la prensa, una cena de beneficencia en el Palacio Paz, y también sabía que entre los invitados habría sonrientes enemigos que aplaudirían para clavar mejor la daga. «Que miren», respondió con un hilo de voz que no tembló. «Yo sé quién soy, y quiero saber quién eres tú cuando no hay cámaras». Lorenzo sonrió, una sonrisa que no se veía en revistas. Era una sonrisa rota en el borde, como si la vida le hubiera cobrado un precio demasiado alto por llegar allí. La besó en la frente, un gesto pequeño, íntimo, que no encajaba con la imagen de tiburón financiero. Y sin embargo, incluso en ese instante, Valentina sintió la punzada conocida, la duda que nace de historias que nadie termina de contar. El auto los llevó entre torres de vidrio que amanecían brillando sobre el agua. Las calles mojadas devolvían reflejos de luces como si fueran pequeños ríos paralelos. Al bajar en Recoleta, dos reporteros se acercaron con micrófonos como lanzas. «Valentina, ¿es cierto que usted trabajaba como empleada doméstica antes de conocerlo? ¿Qué se siente pasar de limpiar copas a brindar con cristal?» Ella respiró hondo. No había vergüenza en su pasado, pero sí rabia por la forma en que reducían su vida a una anécdota. Lorenzo intentó tomarla de la cintura. Ella se adelantó un paso. «Se siente que el cristal corta, igual que el vidrio cuando te lo tiran a la cara», respondió con calma, «y que el respeto no se compra, se practica». Las cámaras parpadearon. Alguien soltó una risita envenenada entre la multitud de invitados. Un hombre de traje gris, Tomás Carranza, director financiero de una de las empresas de Lorenzo, y su amigo de juventud se acercó con una copa en la mano. Tenía ojos de pez, brillantes, pero vacíos. «Valentina, bienvenida al club de los que se acostumbran rápido», dijo, como si brindara. Lorenzo siempre supo elegir. La frase dejó sabor a óxido. Lorenzo la miró, pero no alcanzó a decir nada porque en el hall estallaron los flashes y la música invisible de los saludos. Ella apretó el puño. Desde una esquina, la observaba Camila Prieto, la jefa de relaciones públicas, elegante hasta en el parpadeo, exnovia de Lorenzo, según decían, o algo peor,
el eslabón que unía sus contratos con ciertos empresarios del puerto, un puente que alguna vez se cobró peaje en forma de secretos. El discurso de Lorenzo fue preciso, casi quirúrgico. Habló del empleo que generaría el hotel, de su apuesta por la ciudad, de un futuro sustentable. Valentina lo escuchó desde un balcón interior, entre orquídeas y un vitral antiguo, mientras recordó su primer encuentro con él, no en una fiesta, no en un yate, sino en la cocina de un hotel viejo en San Telmo, cuando ella reemplazó a una compañera enferma. Los pedidos se acumulaban, la noche estaba caliente, y un niño, hijo de un huésped, empezó a ahogarse con un trozo de pan. Valentina lo tomó por la espalda, aplicó la maniobra que había practicado en cursos de la salita del barrio, y la vida volvió llorando. Esa fue la primera vez que vio a Lorenzo, no en un traje de lujo, sino como un hombre que agradece de verdad, con los ojos húmedos y los labios temblando. Nadie creyó esa parte de la historia. Les convenía pensar que ella había calculado cada paso, que en su agenda había un plan para atrapar a un millonario. La verdad, en cambio, era menos brillante y más humana. Dos personas que se reconocen desde la herida. Cuando la ceremonia terminó, Camila se le acercó con elegancia. Llevaba un vestido azul profundo que hacía juego con su tono de voz. Valentina, le sonrió, hermosa respuesta a la prensa, aunque el cristal, en tu metáfora, se parece a muchas cosas. Algunas rompen más que otras, y a veces cortan las manos de quien las sostiene, contestó Valentina, sin bajar la mirada. Claro, Camila giró apenas, dejando caer un perfume caro, o las gargantas. Lorenzo apareció justo entonces, con esa mezcla de protector y distante que lo volvía difícil de descifrar. Tocó el codo de Valentina. Tenemos que irnos. Tomás quiere discutir unas cifras antes de la cena de esta noche, y me gustaría que estés, dijo, como si su presencia fuera un abrigo. Ella asintió. En la limusina, el mundo parecía amortiguado. Buenos Aires seguía vibrando detrás de los vidrios, con vendedores ambulantes, oficinistas apurados, turistas sacando fotos. Valentina miró sus propios reflejos superpuestos, la chica de barrio y la mujer de la mansión, ambas respirando en el mismo pecho. ¿Qué quiso decir Camila con lo de las gargantas?, preguntó, sin rodeos. Lorenzo apretó la mandíbula. Esa señal, mínima, le revelaba más que cualquier palabra. Camila disfruta provocarte. No le des ese poder, respondió. No es solo provocación, es historia. Entre ustedes, dijo Valentina, y yo no quiero heredar fantasmas. El silencio se estiró como hilo tenso. Al fin, él habló. Antes de ti, tomé malas decisiones. Confié en quienes no debía. Hice que otros pagaran el precio. He cambiado, Valentina, por ti. Quiero que lo creas. La frase cambió por mí cayó en el asiento como una moneda que decide destino. Ella lo miró largo rato, buscando fisuras en esa seguridad que a veces parecía actuar de sí misma. Afuera, un vendedor ofrecía flores en el semáforo y el cielo empezaba a abrirse. Llegaron al estudio de Lorenzo, un edificio antiguo reciclado en retiro, con paredes de ladrillo visto y arte contemporáneo colgando como preguntas. Allí estaba Tomás, esperando con números y un maletín negro, y estaba también una secretaria nueva, Leonor, demasiado nerviosa para disimular que había llorado. Lorenzo cruzó la sala hacia su despacho. Valentina, todavía en la puerta, se detuvo al ver que Leonor sostenía un sobremanchado en una esquina. No era vino, no en ese tono oscuro, casi seco. ¿Estás bien?, le dijo en voz baja. La joven vaciló. Llegó para el señor Álvarez. Sin remitente, lo dejaron con el guardia. Y miró sus dedos, y esto ya venía así. Valentina sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Recordó una frase de su abuela: cuando la sangre llega sin herida, es porque la herida viene en camino. Alzó la vista. Lorenzo y Tomás discutían algo detrás del vidrio, con sonrisas que no tocaban los ojos. Camila aún no había llegado, pero su sombra parecía flotar sobre todo. Tomás abrió la puerta del despacho y los llamó. Valentina se incorporó con el sobre en la mano. Los cuatro quedaron frente a frente, el empresario, su esposa de barrio,
el amigo de la vieja guardia y la presencia de una mujer ausente que olería a peligro. Ella extendió el sobre, Lorenzo lo tomó, lo abrió con cuidado. Dentro, una foto antigua, Lorenzo con un hombre mayor en un muelle, apretando manos sobre un maletín idéntico al de Tomás. Detrás, un recorte de periódico con una noticia de hace 7 años, desaparece jefe portuario en extrañas circunstancias, y, al fondo del sobre, un anillo de oro barato doblado hasta casi romperse. Valentina no dijo nada, nadie lo hizo, solo se escuchó, remoto, el rumor del tránsito. Entonces, en la tarjeta que acompañaba la foto, una frase escrita a mano, irregular: ¿de verdad creíste que podías cambiar? Ella miró a Lorenzo, y sin saber cómo, intuyó que el pasado no estaba tocando a la puerta, ya estaba adentro. Y no vas a creer lo que pasó después. Recad, la tarjeta decía: ¿de verdad creíste que podías cambiar? Valentina miró a Lorenzo y entendió que el pasado no estaba tocando a la puerta, ya estaba adentro. Lorenzo volvió a meter la foto en el sobre como si el papel quemara. Su rostro, que tantas veces había sido máscara perfecta, tuvo una grieta mínima, un parpadeo más lento, la comisura en tensión. Tomás carraspeó, fastidiado. Estas cosas aparecen cada vez que cierras un trato grande, dijo, casi con desgano. Chantas que quieren plata, dame eso y lo manejo. Valentina le retiró el sobre antes de que lo tomara. No fue un gesto brusco, pero sí definitivo. No, dijo ella, esto no es un chantaje cualquiera. La sangre, la foto, el recorte. Alguien quiere que lo mires a los ojos. Lorenzo respiró hondo, como si buscara oxígeno en una habitación sin ventanas. Es una provocación, intentó. En el puerto siempre hay gente resentida. Sigo empujando proyectos, cierro huecos de corrupción. Hay quienes pierden poder. ¿Huecos de corrupción o gente que te conoció antes de mí? Valentina lo clavó con la mirada. La nota del recorte habla de la desaparición de un jefe portuario de hace 7 años. ¿Quién era? Tomás se adelantó, muy seguro de su voz. Donato Suárez, un funcionario marrón, de esos que piden colaboraciones. Lo investigaron y se perdió por deudas. Historia vieja. Fin. La puerta se abrió sin tocar. Camila apareció, impecable, como si el viento no la despeinara nunca. Al verla, Leonor dio un pequeño salto y escondió las manos manchadas detrás de la carpeta. ¿Interrumpo?, preguntó Camila, sabiendo que sí. El equipo de prensa ya confirmó la gala de esta noche en el Palacio Paz. Y, Lorenzo, el Puerto de Olivos quiere tu palabra por el convenio. ¿Pasa algo? Valentina sostuvo su mirada. Camila paseó los ojos por la mesa, percibió el sobre, sonrió apenas, como quien reconoce un perfume antiguo. Dijo, otra carta de amor. Con sangre. Valentina replicó, me intriga tu sentido del romance. Camila dejó el bolso de cuero con suavidad y se acercó. Su voz se volvió baja, íntima. En esta ciudad, la sangre es como el río, se mezcla con todo y nadie sabe de dónde viene. Pero el olor del pasado, ese no se disimula. Lorenzo la cortó. Basta, hoy no vamos a alimentar chismes. Tomás, quiero seguridad reforzada y que revisen cámaras de ingreso. Leonor, descansa un momento, estás pálida. Camila, cancela los off con periodistas. Valentina, se detuvo, eligiendo palabras. Confía en mí. Valentina lo escuchó, pero el verbo confiar ya no se apoyaba solo en promesas. Necesitaba nombres. En su interior, una verdad punzaba. Ella no se había casado por venganza, pero había aceptado el amor de Lorenzo con algo más que gratitud. Había un motivo callado, íntimo, que nadie sospechaba. Su padre había muerto en un derrumbe de contenedores en el puerto de Dock Sud, una noche de lluvia, hace 8 años. El informe oficial habló de negligencia humana y el consuelo trajo flores baratas. Valentina juró entonces que, si alguna vez tenía la oportunidad de hablar donde la escucharan, pediría justicia con voz amplificada. Cuando conoció a Lorenzo, no unió de inmediato los puntos. Él todavía no era el rey del río, pero cuando su nombre empezó a aparecer vinculado a concesiones y muelles, el tiempo se encogió. Hablar con él fue conocer la complejidad. No todo era blanco o negro, y sin embargo,
La noche del puerto seguía sin respuesta. Quiero ver el recorte, pidió. Tomás puso los ojos en blanco. Lorenzo lo entregó. La noticia, amarillenta, traía una foto borrosa de Donato Suárez, estrechando manos con empresarios no identificados. El texto mencionaba una auditoría pendiente y rumores sobre un maletín. Valentina volvió a la imagen del sobre, el maletín idéntico, el muelle, la mano de Lorenzo apretando otra. No era prueba, era insinuación. ¿Reconoces al hombre de la foto?, preguntó. Lorenzo dudó un segundo. Sí, era Suárez. La foto está tomada fuera de contexto. No había dinero sucio. Fue una reunión formal con testigos. Yo intenté ordenar contratos. Suárez ya era un problema antes de que me sentara con él. ¿Por qué conservarías una foto así? Camila alzó una ceja. Nadie guarda sus peores recuerdos, a menos que alguien más los guarde por uno. Tomás golpeó la mesa con la uña, impaciente. Esto es una emboscada. Y tú, miró a Valentina, no te dejes arrastrar. Ya bastante ruido hay con el cuento de cambió por mí. El subrayado fue veneno. Valentina se acercó a la ventana. Desde allí, la ciudad parecía un tablero, taxis amarillos, buses rojos, peatones como piezas que no saben que juegan. No quería convertirse en un adorno, en la esposa que firma sonrisas y calla preguntas. Decidió no hacerlo. Si de verdad cambiaste, Lorenzo, no necesito discursos, dijo sin girarse. Necesito hechos. Quiero ver los contratos del puerto de hace 7 años, las actas de auditoría, las llamadas registradas. Y quiero hablar con alguien que no te deba lealtad. Camila la miró con una chispa de respeto nuevo. Hay una persona, dijo, no trabaja para nosotros. De hecho, nos detesta. Periodista independiente, obsesiva, vive en Barracas, se llama Renata Luna. Investiga el caso Suárez desde que desapareció. Si alguien guarda negativos de esa foto, es ella. Ni loca, saltó Tomás. Esa mujer escribió 3 columnas, insinuando que Lorenzo compró testigos. No le daremos nada, quizá ella ya tenga más que nosotros, apuntó Valentina. Si me reúno con Renata, será en mis términos, sin cámaras, sin guardaespaldas, y ahora mismo. Lorenzo caminó hacia ella. No hubo furia en su paso, sino cansancio. Cuando habló, la voz le salió áspera. No quiero ponerte en riesgo. Si hay alguien moviendo piezas, usará tu nombre para golpearme. Entonces dame una razón para no ir, respondió Valentina, clavando los pies. El silencio pesó. Camila fue quien lo cortó. Exquisitamente práctica. Yo puedo conseguir el contacto. Renata confía más en mí que en ustedes, por obvias razones. Sonrió como quien guarda un as de espadas. Si Valentina va, voy con ella. Y, Tomás, tú te quedas contándole al abogado cómo no alimentar chismes. Tomás masculló algo. Lorenzo se acercó a Valentina, bajó la voz. Si vas, no vayas sola. No voy sola, dijo ella, mirando a Camila. Voy con alguien que prefiere las gargantas a las manos. Camila recogió su bolso. Leonor, aún pálida, les pasó una tarjeta con una dirección escrita a mano. Ella dejó esta dirección hace meses, por si algún día se animaban a hablar sin micrófonos. Tragó saliva. Cuídense. Salieron las dos. El aire de la calle tuvo olor a lluvia vieja. Un vendedor ofrecía churros en la esquina. Un perro movía la cola sin dueño. Camila llamó a un auto discreto, no la limusina de la empresa. Barracas queda a 15 minutos, si no nos agarra el parate en Constitución, dijo. Renata vive frente a una tapia pintada con grafitis de barcos. Es imposible no verla. Durante el trayecto, Valentina miró su anillo una y otra vez, como si en el brillo hubiera respuestas que la lengua no alcanza. Camila la observó de reojo. Yo también quise que cambiara, soltó, de pronto. No por amor, por supervivencia. Lorenzo es el tipo de hombre que aprende cuando le duele. Contigo, parece que duele en el lugar correcto. ¿Y tú, Camila?, preguntó Valentina. ¿Qué ganas ayudándome? La verdad no me debe favores, respondió. Y yo a veces estoy cansada de sostener mentiras. El auto se detuvo frente a una casa con fachada descascarada y murales de anclas. En una ventana del primer piso, una planta de Santa Rita derramaba flores violetas como cartas no leídas. Camila tocó el timbre.
Tardaron en abrir. Cuando finalmente se escucharon pasos, la puerta se entreabrió lo suficiente para revelar un ojo claro y desconfiado. No doy entrevistas sin café, dijo una voz ronca desde adentro. No venimos por entrevistas, contestó Camila. Venimos por nombres. Renata abrió. Tenía el cabello recogido de cualquier modo, una remera negra con letras gastadas y un cuaderno con esquinas dobladas. Miró a Valentina sin disimular la curiosidad. La novia del rey, murmuró, o la reina, ya que firmaste papeles. Valentina, se presentó ella, vengo por Suárez, y por un maletín. La periodista dejó pasar a ambas. El departamento olía a tinta y humedad. Sobre la mesa, fotografías viejas en blanco y negro, recortes de diarios, un mapa del puerto clavado con chinches y una línea roja que serpenteaba entre muelles. Suárez no desapareció, dijo Renata, sin vueltas. Lo desaparecieron, y el maletín es la llave. Valentina se sostuvo del respaldo de una silla. ¿Quién? Renata la miró largo. Tengo sospechas. Falta una pieza. Señaló un espacio vacío en la pared, donde solo quedaba la marca rectangular del sol. Ahí estaba una foto de un muelle. Alguien entró hace 2 noches y se la llevó. Se encogió de hombros. Dejaron otra cosa, para que supiera que es personal. ¿Qué? Preguntó Camila. Renata metió la mano en un cajón y sacó un anillo de oro barato, doblado casi hasta romperse, idéntico al del sobre de Lorenzo. Esto, dijo, y una frase en mi buzón, ¿de verdad creíste que podías cambiar? Valentina sintió que el piso se inclinaba. La coincidencia no era casualidad, era un mensaje en cadena. Renata las observó con una mezcla de dureza y compasión. Si van a seguir, no hay regreso, advirtió. Alguien está limpiando rastros con precisión. Si yo desaparezco, mi editor recibirá un sobre con copias de lo que sé. Pero hay algo que no está en copias, el nombre que todavía no puedo probar. Dilo, pidió Valentina, casi sin aire. Renata apretó el cuaderno con los nudillos blancos. Tomás Carranza. El nombre cayó como un hierro en agua. Camila dejó escapar una exhalación que podía ser risa o miedo. Eso es imposible, dijo, pero no sonó convencida. Renata la miró, helada. En el puerto, lo imposible se hunde como los secretos, y lo que ella diga a continuación, miró a Valentina, puede salvarte o hundirte. Pero ese momento lo cambió todo. Renata apretó el cuaderno. Tomás Carranza. El nombre cayó como un hierro en agua. Camila exhaló algo entre risa y miedo. Eso es imposible. Renata, helada, en el puerto, lo imposible se hunde como los secretos. El silencio en el departamento de Barracas fue una pared. Afuera, un tren pasaba como un recordatorio de que el mundo seguía, aunque a ella se les hubiera contraído. Valentina fue la primera en moverse. Acarició con la yema de los dedos la superficie rugosa del mapa del puerto, siguiendo la línea roja que Renata había trazado. La varilla se detenía en Dársena Sur, un sector olvidado a esa hora del día, donde los contenedores parecían edificios sin puertas. ¿Por qué, Tomás?, preguntó al fin. Dame un hilo del que tirar. Renata abrió el cuaderno. En hojas manchadas por café había recortes, fotocopias de actas, fechas, iniciales. Señaló un cuadro, pagos triangulados a proveedor fantasma, servicios Ripio S.A., sin empleados, sin sede, solo una casilla de correo. Las facturas aparecen una semana después de cada reunión de auditoría, y siempre hay un maletín de por medio. ¿Firmas? Nunca suyas. Miró a Camila por un segundo. Siempre de apoderados. ¿Quién nombra a los apoderados? Carranza. ¿Quién certifica el ingreso de maletines como documentación? Carranza. ¿Quién era la única persona que comía con Suárez fuera de la agenda? Carranza. Eso no prueba que mandó desaparecerlo. Camila frunció el ceño. Tomás es un tiburón con papeles impecables. Los tiburones también dejan marcas de dientes, aunque el traje les tape la boca. Renata apoyó la punta del lápiz en otra hoja. Y hay una marca más. La noche que Suárez desapareció, una cámara de seguridad captó un sedán negro saliendo de Dársena Sur. La matrícula estaba levantada, pero el adhesivo del parabrisas pertenece a una flota corporativa. ¿Adivinen a qué empresa? Hizo una pausa. La de ustedes.
La palabra ustedes pinchó a Camila. Valentina, sin embargo, no se replegó. Avanzó. Necesito ver ese video y los comprobantes de servicios Ripio. Y tragó saliva los registros del derrumbe en Dock Sud. Mi papá murió ahí. Quiero saber si el mismo adhesivo de flota estaba cerca esa noche. Renata la miró distinto, menos como fuente, más como aliada. Tengo copias del video en baja calidad. El original está en un servidor privado de la autoridad portuaria. Puedo intentar entrar, pero me van a oler. Lo otro, los registros del derrumbe. Sí, no te prometo que te guste lo que vas a leer. Camila hizo un gesto que pocas veces permitía en público, se sentó y se tomó la frente. Si esto se sostiene, Lorenzo no solo tiene un problema de reputación, tiene una bomba en el corazón de su imperio. Levantó la mirada hacia Valentina. ¿Qué vas a hacer? ¿Exponerlo? Valentina recordó la frase que la seguía como sombra. Cambió por mí. Y si el cambio era real, pero el pasado, escrito por otros, seguía cobrándose intereses, miró sus manos, las mismas que habían salvado a un niño en una cocina, y tomó una decisión. No voy a exponer a nadie con suposiciones. Voy a ver con mis propios ojos. Si Tomás está detrás, no me importa el apellido ni la amistad. Y si Lorenzo está implicado, le costó decirlo, quiero escucharlo a él, antes de decir su nombre en voz alta. Renata alzó la barbilla, aprobando. Hay un hombre que me debe una, dijo. Trabaja en seguridad privada. Hace rondas nocturnas en Dársena Sur. Sabe moverse entre sombras y conoce a los guardias que cambian turnos sin registrar. Si alguien puede mostrarnos ese muelle, sin aparecer en cámaras, es él. Lo llaman Puma. Nos ve a las 7, antes de que caiga del todo la tarde. Camila gruñó algo que sonó a pragmatismo dolido. No me gusta ir sin respaldo, pero si esperamos, alguien nos limpia el rastro. Sacó su celular. Avisaré a la oficina que estoy en una entrevista de crisis de imagen. Eso me compra 3 horas, sin preguntas. Valentina sintió el pulso acelerado en las sienes. 3 horas para meterse en un laberinto de acero y agua, siguiendo el olor de una palabra, verdad. Antes de salir, Renata se acercó a un aparador y puso en la mano de Valentina el anillo doblado. Llévalo, dijo, no por suerte, por memoria. Solo los cobardes rompen los anillos para que no exista pasado. Bajaron las escaleras, cruzaron la vereda salpicada de sombra de Santa Rita, y se subieron a un auto más viejo que el de Camila, con el tapizado descosido, sin rastros de flota. Renata condujo con la precisión de quien aprendió a manejar, esquivando baches y preguntas. El sol empezaba a inclinarse, tiñendo de naranja las chapas oxidadas. Dársena Sur olía a sal, metal y a una soledad que hace ruido. Los contenedores apilados eran paredes ciegas. Las gaviotas dibujaban figuras contra un cielo que prometía lluvia. Un hombre esperó a las 3 mujeres junto a una garita, con una campera verde oscuro y una cicatriz vieja en el cuello. Luna, dijo, sin sonreír. Puma, respondió Renata. Estas son Valentina y Camila. Puma saludó con un movimiento de cabeza y miró alrededor como quien cuenta respiraciones ajenas. Tienen 20 minutos antes de que cambie la ronda. Lo que no vean ahora, no lo verán después. Alzó la mano hacia un rincón. Ahí, cámara muerta desde hace 2 días. Alguien la desconectó. Y allá, señaló una estructura, está el muelle viejo. Es donde a veces bajan cosas que no figuran en papeles. Camila chasqueó la lengua. La poesía del contrabando, murmuró, y apretó el abrigo contra el pecho. Caminaron en fila, esquivando charcos con destellos de aceite. Puma se detuvo detrás de un contenedor azul con una estrella blanca pintada. Golpeó la chapa 2 veces. Una placa vibró y dejó ver un hueco. Ahí guardan lo que no quieren que el viento se lleve. Se agachó y sacó una caja plástica. Ustedes no me pidieron tesoros, pero a veces el muelle devuelve cosas. Abrió la caja. Dentro, envuelto en una tela, había un cuaderno pequeño, de tapas negras, con la esquina mordida por el óxido. Renata se inclinó, ansiosa. Valentina contuvo la respiración mientras Camila vigilaba el horizonte con ojos de halcón. Puma sopló el polvo del cuaderno y lo entregó. Lo encontré bajo la estructura hace 2 noches.
No debería estar ahí. Alguien lo tiró apurado. Renata abrió las primeras páginas. Escritura apretada, números, iniciales. En la esquina de cada hoja, un sello, SRS. Servicios Ripio. Santo cielo, susurró. Es una bitácora de entregas, montos, fechas, nombres cifrados. Valentina se inclinó más. En una página del medio, un apunte subrayado en rojo formaba un triángulo con fechas. La semana de la desaparición de Suárez. A la derecha, 2 letras, T, cera, y más abajo, un apellido borroneado, pero legible si se forzaba la vista, Suárez. No puede ser tan obvio, dijo Camila, casi ofendida. Nadie deja sus iniciales en un libro maldito. Los hombres que creen que no los va a tocar el agua escriben sus propias olas, replicó Renata. O alguien quiere que miremos a T, cera, y nos olvidemos del resto. Puma alzó la palma, pidiendo silencio. Un ruido de motor se acercaba sin prisa. Las luces amarillas de una camioneta recorrieron los contenedores como una lengua. Las 3 se escondieron en la sombra del azul con estrella. Puma cubrió el hueco y se paró adelante, casual, fumando un cigarrillo apagado. La camioneta se detuvo 2 filas más allá. Bajaron 2 hombres con chalecos sin insignias, hablaron por radio, miraron alrededor y siguieron. Valentina sintió el corazón en la garganta, pensó en su abuela y en la frase de la sangre. Apretó el anillo doblado dentro del puño. Tenemos que irnos, dijo Puma. No son guardias de planta, huelen a otro lado. Regresaron por el mismo camino, tratando de caminar como si nada. Renata escondió la bitácora bajo su campera. Camila guardó en la memoria cada detalle. Su trabajo, aunque nadie lo dijera, también era recordar para sobrevivir. A mitad de camino, el celular de Valentina vibró. Un mensaje sin nombre, solo un número desconocido. No sigas ese rastro. La próxima foto no vendrá en un sobre, vendrá en tu espejo. No se detuvo, apagó el teléfono y lo guardó. Al salir por una reja lateral, el viento les pegó en la cara un olor a tormenta. Renata soltó aire como si hubiera estado aguantándolo desde el ascensor de su casa. Con esto, levantó un poco la campera, insinuando la bitácora. Puedo pedir una orden a un juez amigo. Nada grande, pero suficiente para que nadie pueda quemar papeles sin que yo grite. Camila miró a Valentina. ¿Se lo decimos a Lorenzo? Valentina se imaginó sus ojos cansados, la barbilla dura, la frase confía en mí. La respuesta le subió antes de que pudiera masticarla. Sí, pero primero quiero mirarlo a los ojos con esto en la mano. Si tiembla, sabré por qué. Llegaron al auto. Puma desapareció entre sombras como si conviviera con ellas. Renata encendió el motor y, mientras el parabrisas barría gotas gruesas, Valentina encendió de nuevo el teléfono. Otro mensaje, ahora con remitente. Tomás, ¿dónde estás? Lorenzo está intranquilo. No hagas nada que nos complique a todos. Alzaron la vista. Sobre el capó, una sombra se recortó bajo el farol. Alguien se acercaba con un paraguas negro y un maletín que Valentina reconoció de inmediato. La figura golpeó el vidrio con un nudillo, sonrió con dientes pálidos bajo la lluvia y abrió el paraguas para que no le vieran bien la cara. Buenas noches, señoras, dijo al otro lado del vidrio, claro, como si la lluvia no existiera. ¿Buscan esto? El maletín, idéntico al de la foto del sobre. Y lo que ella dijo a continuación dejó a todos sin palabras. Recar, la figura bajo la lluvia, alzó el maletín idéntico al de la foto. ¿Buscan esto? Dijo. Camila y Renata contuvieron el aire. Valentina sintió el anillo doblado clavarse en la palma. Renata bajó apenas la ventanilla, lo suficiente para que el olor a hierro mojado entrara con la voz del desconocido. Era un hombre flaco, de barba rala, capucha bajo el paraguas negro. Los ojos, sin embargo, tenían esa luz de quien duerme poco y mira demasiado. ¿Quién te manda?, preguntó Renata. El muelle, sonrió sin humor. Y uno que se cansó de ser sombra. Golpeó el maletín. Esto tiene copias que valen más que su auto. Si lo quieren, manejamos 2 metros y hablamos bajo ese alero. Aquí hay cámaras que vuelven a funcionar cuando conviene. Valentina miró a Camila.
Camila asintió con un gesto mínimo. Renata movió el auto hasta quedar pegadas a una estructura de chapa. El paraguas golpeó la puerta. El hombre subió atrás sin cerrarla del todo. Traía un olor a tabaco viejo y puerto. Me dicen quilla, dijo. Estivé años, aprendí a callar y a mirar. Hoy elegí hablar. Nadie habla gratis. Camila clavó los ojos. ¿Qué quieres? Irme vivo y con un pase para cruzar a Colonia mañana a primera hora, respondió. Y una promesa, si me pasa algo, ustedes hacen ruido, ruido de verdad. Renata le sostuvo la mirada. Si lo que trae sirve, el ruido será un terremoto. Quilla puso el maletín en su regazo. La combinación eran 3 giros que sus dedos hicieron sin mirar. El clic sonó como un disparo amortiguado. Adentro, carpetas con el sello SRS. Un pendrive rojo, un manojo de llaves con etiquetas numéricas y, en un envoltorio plástico, una foto color desgastado, 4 hombres en el muelle, uno de espaldas, otro con gorra, el tercero, Tomás, joven, sin canas, sonriendo con los dientes. A su lado, Lorenzo, serio, con la mandíbula tensa, un maletín igual al que ahora descansaba sobre las rodillas de Quilla. La foto la conocíamos, dijo Renata. ¿Qué hay nuevo? Quilla sacó una factura. Membrete de servicios Ripio. Monto astronómico por asesoría técnica. Firma ilegible, pero con sello notarial. La gracia no es la factura, dijo, sino el reverso. Renata la dio vuelta. Pegada con cinta, había una nota manuscrita, entregar a T. Cera, en mano. Confirmar con L. Camila soltó un hilo de voz. Pueden ser iniciales falsas. Cualquiera escribiría eso para sembrar. No si el bolígrafo es el mismo que firma el acta, la cortó Quilla. El trazo no miente. Y el pendrive, lo alzó, tiene 3 videos. Uno de una cámara que no existía en Dársena Sur. Otro de una oficina con cortinas color vino. Y el tercero es un audio. Una llamada la noche de la desaparición de Suárez. Pueden oír un mariposeo de papeles. La voz de un hombre que dice, cerralo hoy, mañana no existe. Luego, un golpe, y río. Valentina tragó saliva. El coche parecía achicarse. ¿Y por qué tú? Preguntó. ¿Por qué ahora? Porque yo llevé ese maletín, señora, respondió Quilla, apenas mirándola. Porque hace 2 noches vi a 2 tipos revolviendo el muelle y buscando esta llave. Alzó el manojo, y porque uno de ellos dejó caer. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo de oro barato, casi idéntico al suyo, pero entero esto. No lo doblaron, lo dejaron perfecto. Eso no es amenaza, es firma. El viento aulló por una endija. Un faro lejano dibujó sombras. Renata se inclinó hacia adelante. ¿Firma de quién? Quilla dudó. Sus ojos se movieron como siguiendo una estela. De los que mandan por encima de Tomás. Él es la cara bonita, pero hay un nombre que no se pronuncia en voz alta en el puerto. El apodo es el cura. Bendice negocios, perdona pecados ajenos por comisión. Yo no lo vi, pero se mueve en las sombras de Olivos y del centro. Chasqueó la lengua. Si lo nombran, se apaga una luz. Camila y Renata se miraron. Valentina sintió el corazón martillar en la garganta. Antes de que pudiera preguntar más, un golpe seco retumbó en la chapa. Una luz blanca bañó el parabrisas por un segundo. Quilla cerró el maletín de un manotazo. Nos olieron, dijo. Vámonos. Renata metió primera. El auto saltó los charcos como animales. Atrás, una camioneta oscura se asomó por el espejo, sin sirena, sin logo. Quilla apoyó el maletín contra sus pies, respirando por la nariz. Derecha, izquierda, izquierda. Recto, indicó. En la reja hay un hueco que yo mismo hice para no fichar horas extras. Si entran, nos alcanzan. Camila apretó el puño contra el tablero, marcando media luna en el plástico. Valentina sostuvo el anillo doblado con una mano y el respaldo del asiento con la otra. Escuchó el golpe metálico de la reja. El auto pasó por un hueco con el metal arañando la pintura. La camioneta detrás los vio tarde. Frenó y una voz maldijo en un idioma de dientes trabados. Al otro lado de la reja, Barracas volvió a ser barrio. Murales, olor a pan, un niño cruzando con una pelota.
Renata no paró hasta meter el auto bajo un balcón profundo. Apagó el motor. El silencio los alcanzó de golpe. Ahora, a mi casa, dijo. Ahí vemos el pendrive. No, Valentina negó. Si los que nos siguen saben que eres tú, te van a esperar en la puerta. Vamos al estudio de Lorenzo. Quiero abrir esto frente a él. Si es inocente, nos ayudará. Si no, su voz se quebró apenas sabré en qué lado me paro. Camila dudó. Quilla la observó como si evaluara su coraje. Ir con él es encender la mecha, advirtió, pero a veces hace falta fuego para ver quién corre. Renata apretó el volante. Vamos. Condujeron por la ciudad que ya era noche. La humedad subía de las veredas. Los semáforos parecían lentos. Valentina sintió la contradicción abierta como una herida, querer proteger a Lorenzo y querer arrancar las vendas de un tirón. Cuando por fin estacionaron frente al edificio de retiro, el guardia levantó la vista con sorpresa. Subieron en ascensor sin hablar. En el pasillo, la luz fría parecía de hospital. Lorenzo estaba en su despacho, de pie, con los nudillos apoyados en la mesa. Tomás, a un lado, con el saco colgado del respaldo, el nudo de la corbata flojo. Leonor les abrió, pálida. Los ojos de Lorenzo buscaron a Valentina primero, después el maletín. Lo reconoció sin tocarlo. Tomás apretó los labios hasta blanquearlos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó él antes que nadie. Del muelle que creíste haber vaciado, respondió Renata, fría, y de la memoria de gente que ya no quiere callar. Lorenzo levantó la mano, pidiendo una pausa. Valentina, dijo. No hables, lo cortó ella. Primero vamos a ver. Quilla cerró la puerta, corrió una silla, apoyó el maletín y lo abrió. Sacó el pendrive y lo puso sobre la mesa como un cuchillo. Renata lo conectó al portátil del despacho. En la pantalla, un archivo titiló. Camila apagó las luces. El primer video mostró Darsen Azur en tonos verdosos. Hora, las 2:11. Una figura con gorra Tomás, otra alta, de saco Lorenzo, y un tercero difuso cargando una caja. Un cuarto hombre, de espaldas, la capucha puesta, hablaba por teléfono. No se veía su cara. Los labios de Lorenzo, en el video, se movieron con un no que parecía un sí al tiempo. Cámara trucada, murmuró Tomás. Deepfake de baratillo. Cállate, dijo Quilla. Mira el reloj de atrás. Marca el turno que yo hacía esa noche. Eso no lo inventa nadie. El segundo video cambió de escenario. Oficina con cortinas color vino. En la mesa, el maletín. Una mano abre, muestra fajos, documentos, un sello. Una voz fuera de cuadro. Lo cerramos hoy. Mañana no existe. La voz estaba distorsionada, pero tenía un timbre conocido. Valentina miró a Lorenzo, que la devolvió con una sombra de horror en los ojos, como si se escuchara desde afuera por primera vez. Camila se llevó una mano a la boca. Tomás dio un paso atrás, chocando con la biblioteca. El audio arrancó. El mar de fondo, un motor, una respiración y la frase, Donato, nadie te va a tocar si firmas. Ruido de cuerda, un golpe contra madera, un grito ahogado, y luego, el silencio que hace el río cuando todo lo traga. Valentina sintió un hilo frío recorrerle la espalda. No lloró, no dijo su padre, solo apretó el anillo hasta sentir dolor. Miró a Lorenzo, él levantó las manos, como buscando sostener algo invisible. Ese no soy yo, dijo, apenas, juro por lo que más quiero. Estuve en esa dársena esa noche, sí, para frenar una locura. Donato llamó pidiendo ayuda, y Tomás lo miró, de golpe. Tú dijiste que era controlado, que no habría violencia. Tomás abrió la boca y la cerró, pez en tierra. Luego sonrió, pero la sonrisa no le alcanzó los ojos. Lorenzo, hermano, te están tendiendo un juego, dijo. Quilla, esta periodista, tú, esposa, escupió la palabra con cuidado. Todos quieren destruir lo que construimos. ¿Vas a elegir creer en basura anónima? No es anónima, dijo una voz nueva en la puerta. Todos giraron. Leonor, la secretaria, sostenía algo contra el pecho, un sobre con el mismo manchón oscuro de la mañana. Sus ojos brillaban de lágrimas que no caían. Fui yo quien dejó entrar el primer sobre, confesó, y hoy recibí otro con mi nombre. Adentro,
Abrió el sobre, había esto. Sacó una tarjeta con una frase idéntica. ¿De verdad creíste que podías cambiar? Y, detrás, una dirección escrita en letra prolija: Olivos, calle Las Magnolias 117, medianoche, solo L. A. Si no, foto en el espejo. Valentina sintió que el tiempo, otra vez, se inclinaba. Lorenzo apretó los puños. La dirección, lo sabía. Era una casa que su empresa usaba para reuniones discretas. Tomás palideció un tono. No vayas, dijo Renata. Es una trampa. Si no voy, golpean a los que no pueden defenderse, respondió Lorenzo. Si voy, quizá encuentre al que está moviendo hilos. Miró a Valentina. No te pido que confíes, te pido que vengas. Si me ves mentir, te vas. Valentina respiró. Miró a Camila, a Renata, a Quilla. Miró el anillo, el pendrive, la foto, el maletín, y recordó a su padre bajo lluvia y contenedores. No quería venganza, quería verdad. Voy, dijo, pero no iremos solos, y no vas a creer lo que pasó después. Recau, una tarjeta ordenó: Olivos, calle Las Magnolias 117, medianoche, solo L. A. Si no, foto en el espejo. Valentina dijo: voy, pero no iremos solos. La lluvia había amainado cuando el reloj marcó las 11:30. Buenos Aires respiraba con ese cansancio eléctrico de los días demasiado longos. El auto de Lorenzo avanzó por la avenida del Libertador como un animal al que le hubieran domado el rugido. Valentina, en el asiento de acompañante, escuchaba el motor y el propio pulso en el cuello. Detrás, Camila repasaba mentalmente un mapa. Renata sostenía el cuaderno de bitácora bajo el abrigo. Quilla contaba con los dedos, como si checara tiempos de ronda. El plan era simple porque no había margen para elegancias. Lorenzo entraría solo, como pedía la nota, con un micrófono diminuto que Renata pegó en el borde del cinturón. Valentina y Camila se quedarían en el auto, escuchando. Renata y Quilla darían la vuelta por la esquina, para vigilar una puerta lateral que Quilla juraba conocer. Si algo se corta, no sean heroínas, gruñó Quilla, bajando la voz. Héroes son los que vuelven para contar. Los otros son murales. Lorenzo miró a Valentina. Había en su mirada una mezcla de súplica y orgullo mal disimulado. Si me ves titubear, empezó. No vine a salvar tu imagen, lo cortó ella. Vine a salvar la verdad. Y la mía. La casa de las Magnolias, 117, se recortó bajo árboles oscuros. No tenía cartel ni lujo ostentosos, fachada blanca, molduras discretas, un jardín con lavandas vencidas por la humedad. Quilla señaló con la barbilla una sombra en la esquina, cámara en la cornisa, otra en el portón. Esa del costado hace paneo completo, pero se duerme 3 segundos al volver. Por ahí se cuelan los fantasmas. Lorenzo bajó primero. La reja ni siquiera chirrió. Se abrió con ese silencio caro de las cosas que ocultan. El micrófono en su cinturón crujió un instante y luego dio paso al susurro de sus pasos sobre la grava. Valentina soltó el aire que no sabía que retenía. El timbre no sonó. Alguien debía estar esperándolo. La voz que llegó por el auricular fue masculina, grave, con esa cordialidad de quien ofrece veneno en copa fina. Puntualidad que se agradece. Vine solo, dijo Lorenzo. ¿Cómo pediste? Todos venimos acompañados de nuestras historias, replicó la voz. Pase. La puerta se cerró. Renata y Quilla desaparecieron por el borde del muro como sombras entrenadas. Camila apretó el teléfono en la mano. Si la señal se caía, tenía una app preparada para enviar ubicación y una foto automática al editor de Renata y a un abogado con el que no se tuteaba. Valentina, mientras tanto, ajustó la perilla del volumen hasta oír cada respiración. Adentro, la casa olía a madera vieja y desinfectante. La voz volvió, más cerca, con el eco breve de un salón alfombrado. ¿Te asusta el silencio, Lorenzo? No tanto como los hombres que no firman su nombre, respondió él, buscando firmeza. ¿El cura? ¿Ese es tu apodo? Una risa baja, indulgente. Los apodos los inventan los que necesitan creer. Sentate. Un roce de silla. Valentina se inclinó hacia el tablero del auto, como si eso pudiera acercarla más. Me enviaste recuerdos, dijo Lorenzo, y una frase que ya se volvió muletilla.
¿De verdad creíste que podías cambiar? Las frases son puertas. Unas se abren hacia adentro, otras, hacia el río, contestó la voz. Me divierte verte decir cambié. ¿Por qué cambiaste? Porque me cansé de deber explicaciones a las sombras. ¿Por qué? Hubo un breve quiebre porque alguien que no pertenece a este mundo me mira como si yo pudiera ser mejor. Valentina apretó los dientes. No era el momento de llorar, ni siquiera hacia adentro. Entonces, retomó el otro tendrás que demostrarlo. Donato Suárez firmó cosas que no debía, también amenazó con abrir la boca cuando la corriente no le fue favorable. Tú, en cambio, siempre supiste dónde recostarte, por eso te ofrecí la mano. Por eso, un golpe seco, quizás de dedos tocando la mesa, ahora te pido que cierres el ciclo. No estoy aquí para obedecer, dijo Lorenzo, y la aspereza de su voz sonó sincera. Estoy aquí para preguntarte por Tomás. Hubo un silencio de felpa. Luego, la voz emitió un suspiro casi compasivo. Los discípulos siempre decepcionan. ¿Trabaja para ti?, insistió Lorenzo. Tomás trabaja para sí mismo, como todo financiero que trepa con los papeles que otros firman. A veces cruza el puente hacia mi orilla, a veces se cree constructor de puentes. Y se cae, pausa, pero debo reconocerle lealtad, mientras le conviene. Camila, en el auto, lo dijo sin voz, lo vende. Valentina no sonrió. Algo, sin embargo, caminó 2 pasos dentro de ella, una línea que empezaba a dibujarse. Quiero pruebas de que Suárez no. Lorenzo dudó, no fue un accidente del río. Pruebas. La risa ahora fue una cuchillada. ¿Desde cuándo los reyes piden pruebas? Se contentan con coronas. El tono endureció. Te traje para otra cosa. Alguien está hurgando demasiado cerca. Una periodista, una ex convocación de Santa, y una esposa que todavía huele a jabón de barrio. Si yo estornudo, a ustedes les cae una tormenta. Valentina tragó el insulto como si fuera piedra. Camila apretó un ex que nunca terminó de explicar. El timbre del miedo sonó en el auricular como un zumbido. Si vienes a amenazarme, perdiste el viaje, dijo Lorenzo. Si vienes a negociar, habla de números. Una silla arrastrada, porque hoy hay nombres en mis manos. Servicios Ripio, una bitácora, un video de Darsen Azur, una voz que dice mañana no existe. ¿Te suenan? El silencio esta vez fue helado. Te admiro, admitió al fin la voz. Aprendiste a decir nosotros. Te falta aprender a decir yo no fui. Un chasquido. Trae lo que tenés. Te cambio esa basura por tranquilidad para los tuyos. Es una ofrenda, como en misa. No negocio basura por silencios. Lorenzo empujó. Dame el nombre de quien cobra con anillos de oro y escribe. ¿De verdad creíste que podías cambiar? El otro no respondió enseguida. Cuando habló, ya no sonaba divertido. Esa frase no es mía, es de alguien que te odia más que yo, alguien que conoce tu casa y tus hábitos, alguien que, la voz bajó un tono, acaba de estacionar frente a tu estudio en Retiro. Valentina y Camila se miraron, sin aire. Renata irrumpió en el auricular, susurrando desde la puerta lateral, movimiento en la cocina. Un hombre alto, capucha. No es Tomás, tiene algo en la mano, parece una pistola con silenciador. Quilla, retrocede. No disparan si no tienen foto, replicó Quilla. Quieren imagen, prueba. En ese mismo segundo, el teléfono de Valentina vibró de nuevo. Un mensaje, sin nombre, una foto de la fachada del estudio de Retiro, la luz del despacho encendida, y una silueta recortada en el ventanal. Debajo, 5 palabras. Mira el espejo. Ya llegué. Leonor, exclamó Valentina, agarrando el volante. Está sola. Llamo a la policía, dijo Camila, marcando. Y al guardia. El auricular escupió un choque de muebles. Lorenzo se paró de golpe. Se termina la charla, dijo. Me voy. Si cruzas esa puerta sin dejarme el pendrive, advirtió el cura, tu mundo será un avispero abierto, y los avispones no tienen piedad. Tampoco yo cuando me roban la voz. Lorenzo caminó. Se oyeron sus pasos hacia la salida. En el patio, Renata y Quilla se pegaban a la pared como tatuajes. La puerta lateral se abrió y una ráfaga de aire húmedo les golpeó la cara. Camila lanzó el auto hacia la vereda, lista para recogerlos.
Valentina sintió la piel encenderse de alerta en alerta. Cambió el plan, dijo. Quilla, con Renata al estudio. Ahora, Camila, conmigo, buscamos a Leonor. No van a llegar todas, respondió Quilla, ya corriendo hacia la esquina, pero alguna va a contar la historia. Lorenzo salió a la noche con la mirada fija, sin ver los detalles. El auto lo engulló. Detrás de los árboles, una silueta se movió con la quietud peligrosa de quien ya decidió. El micrófono crujió, luego, ruido de motor, luego, el golpe de una puerta que no era de auto, un susurro, casi a la altura de su oído. Buenas noches, L. Ah, ¿me extrañaste? No era el cura, no era Tomás. La voz tenía perfume conocido y filo de cristal. Camila, murmuró Lorenzo, incrédulo. Valentina, desde el volante, sintió que el piso del auto se inclinaba. Camila la miró un instante antes de bajar el seguro de la puerta. No fui yo, dijo, en un hilo. Te juro que no fui yo, pero ese momento lo cambió todo. Recab, a la salida de la casa en Olivos, una voz con perfume conocido susurró junto a Lorenzo. Camila, dijo él, incrédulo. En el auricular, Renata avisó, movimiento en la cocina. Un hombre alto, capucha. Un mensaje vibró en el teléfono de Valentina. Mira el espejo. Ya llegué. Camila levantó las manos, como si el aire pudiera esposarla. No soy yo, repitió, ronca. Me citaron también. Si no venía, iban a usar mi nombre para entrar a tu estudio. Le mostró a Valentina la pantalla del celular. La misma frase, el mismo número desconocido, una hora, medianoche, y un agregado que helaba, trae al rey. Tú abres la puerta. Valentina la midió con una mezcla de recelo y cansancio. Si jugás a dos puntas, hoy elegís una, dijo. O venís conmigo a retiro, o te quedás explicándole a tu conciencia por qué sonó esa voz. Camila tragó. Miró a Lorenzo un segundo, como quien comparte una historia que ya no arde. Voy con vos. Renata y Quilla ya corrían hacia el estudio. La ciudad, húmeda y negra, parecía replegarse para abrir un pasillo. En retiro, la lluvia volvía al vidrio un espejo líquido. El guardia yacía sentado en el piso, aturdido, una línea de sangre seca en la sien. Dos, dijo, desorientado. Dos pasaron. Uno me dijo misa y se me apagó el mundo. Quilla olfateó el aire, puro instinto. Incienso, murmuró, y aceite de armas. Subieron por la escalera de servicio. En el pasillo, las luces de emergencia ponían sombras recortadas. La puerta del despacho estaba entreabierta. Renata alzó la mano, pidió silencio, empujó con la punta de los dedos. Adentro, Leonor estaba de pie frente al gran espejo veneciano que colgaba sobre el aparador. Sus hombros temblaban. Detrás de ella, reflejado, un hombre con capucha y silenciador apuntándole al cuello. En la esquina del espejo, pegada con cinta, una foto recién impresa, la misma escena, pero sin ellas. La amenaza convertida en postal. Suave, susurró Renata, entrando con las palmas a la vista. No somos policía, venimos a hablar. El hombre no miró el reflejo, miró el arma. Hoy no hay charla, dijo. Voz rugosa. Hoy hay mensaje. Quilla irrumpió desde el costado como relámpago. La silla chocó contra el piso. El silenciador se desvió y hundió un dardo mudo en la moldura de madera. El espejo vibró con un sonido de campana. El encapuchado lanzó un codazo que Quilla esquivó a medio tiempo. Renata, con un movimiento seco, le tiró el abrigo encima a la cara, suficiente para ver un detalle cuando el arma cayó y rodó. Una mano curtida con un rosario negro al pulso, cruz de metal opaco, y una medallita con una letra grabada, S. Leonor. Abajo, gritó Renata. La secretaria cayó de rodillas como si le hubieran cortado hilos. El encapuchado se zafó, tiró el rosario para ganar segundos y se lanzó al pasillo. Quilla fue detrás. 2, 3 pasos. El hombre voló por la escalera y desapareció. Quilla volvió con lo que quedó, el rosario y una llave con etiqueta de plástico blanca. 117. La casa de Olivos, dijo Renata, helada. Leonor respiró como un pájaro enjaulado. Tenía las manos manchadas, no de sangre esta vez, sino de tinta violeta. Extendió un papel arrugado, con la tinta corrida por el sudor.
Era un guión de instrucciones, letra limpia, casi sacerdotal: abrir despacho, encender lámpara, pararse frente al espejo, no mirar atrás, decir, creí que había cambiado, esperar foto, si falla, repetir. Me obligaron, sollozó. Dicen que si no hago lo que escriben, alguien del puerto me va a buscar. Me conocen desde que trabajaba en un locutorio en La Boca. Levantó la mirada, fija en Renata. La letra es de Salvatierra. Renata y Quilla se miraron lento, como si una pieza al fin encajara. Esteban Salvatierra, dijo Renata. Apodo, el cura, exseminarista, ahora gestor de acuerdos imposibles. Padrino de bautismo de Tomás. Chasqueó la lengua. Con razón huele a incienso. La puerta del ascensor se abrió de golpe. Lorenzo, Valentina y Camila irrumpieron con los abrigos pegados al cuerpo, empapados de una lluvia que no habían sentido. Lorenzo se detuvo al ver a Leonor en el suelo, el espejo vibrando todavía, el rosario en la mesa. ¿Estás bien?, le preguntó, apenas tocándola. Leonor asintió, llorando sin ruido. Valentina cruzó el despacho hacia Renata. ¿Lo viste?, preguntó. Capucha. Pero dejó firma, alzó el rosario y la llave. Y un olor. Salvatierra. Lorenzo se quedó inmóvil medio segundo, como si el nombre le hubiese traspasado una costra. ¿Lo conoces?, dijo Camila, sin signo de pregunta. Fue quien me presentó a Suárez la primera vez, admitió Lorenzo, con la voz mordida. Yo creía que, se corrigió, quise creer que era Puente. Ahora veo el peaje. Tomás apareció en el marco de la puerta, sin haber sido anunciado. Traje impecable, pelo en orden, sonrisa profesional, ojos vacíos. Su presencia produjo una ondulación en el aire, como la de los barcos grandes. Buenas noches, dijo, como si la escena fuera una reunión más. Me dijeron que había actividad. Una lástima la ventana rota. No hay ventana rota, dijo Renata. Tomás miró el espejo, examinó la moldura rota por el impacto del silenciador, inclinó la cabeza con falso pesar. Siempre fue un tanto kitsch, se permitió. Valentina avanzó un paso, sin cederle la mirada. Sabemos de servicios, Ripio. Vimos videos, vimos tu cara en el muelle, Tomás. La sonrisa se le acortó, pero no cayó. Se ajustó el puño de la camisa. La edición moderna puede todo, Valentina. ¿Qué más vieron? ¿El Yeti sobre un contenedor? Vimos el miedo que te hace chistes cuando debería hacerte callar, contestó Renata. Y oímos una voz que dice misa cuando tumba guardias. ¿Le rezas a Salvatierra? Por primera vez, una arruga imperceptible cruzó la frente de Tomás. No juego a iglesias, dijo. Juego a empresas. Si un gestor facilita, facilitamos. Nada personal. Quilla dio un paso y puso el rosario sobre la mesa. Esto es personal, gruñó. Cuando alguien te manda crucifijos con horario, te está bautizando el miedo. Lorenzo se acercó a Tomás, a distancia de un golpe que no dio. ¿Dónde está Salvatierra?, preguntó. Si lo entregas ahora, quizás salvas lo poco que te queda. Tomás lo sostuvo, gélido. ¿Entregar? A nadie le conviene, ni a ti, ni a tú. Miró de reojo a Valentina y a Camila séquito. Giró a Leonor. Tú estás despedida. Volvió a Lorenzo. Y tú, hermano, si querés ser rey, aprende a ensuciarte las manos sin dejar huellas. Yo aprendí a mirar de frente, respondió Lorenzo. Vos aprendiste a mirar espejos. Valentina sintió que las piezas, al fin, no caían sino que giraban. Se volvió hacia Leonor. ¿Por qué te eligieron a ti? Porque soy la sobrina de Salvatierra, confesó Leonor, con la voz rota. Me puso aquí para que aprendas a trabajar con gente fina, dijo. Y después, empezó con los sobres, con las frases. Yo creí que, miró a Valentina, yo también creí que se puede cambiar. Por eso te pasé la dirección de Olivos. Pensé que, si algo se rompía, sería el miedo. El silencio dejó oír la ciudad respirando. Renata abrió su cuaderno. Marcó un nombre con tinta roja, Salvatierra. Lo subrayó 2 veces. Luego miró a Tomás. Ya no SOS el centro, SOS la bisagra. Vamos a romper la puerta. Tomás sonrió con una calma que apenas enmascaraba el temblor. Para romper puertas, se necesitan llaves. Señaló el llavero con 117. Tienen una, les falta la de Darsen Azur. Se inclinó,
como enseñando, el cura da misa al amanecer. ¿Van a comulgar? Valentina tomó aire, sintió el metal frío del anillo doblado en la palma, el pulso de Lorenzo junto a ella, el olor a incienso que no venía de ninguna iglesia. Decidió, sí, al amanecer, dijo, pero no vamos a comulgar, vamos a confesar, con cámaras. Miró a Renata. ¿Podés? Renata ya estaba marcando. El editor respondió con voz dormida y alerta. Dársena Sur. Transmisión en crudo. Amanecer. Si no vuelvo, subís todo. El plan no era perfecto. Era necesario. Tomás dio un paso atrás, midiendo salidas. Los veo ahí, dijo, como si desease espectáculo. A veces la verdad necesita público para parecer verdad. Salió del despacho con el mismo perfume caro de siempre, pero dejando atrás un rastro más ácido, miedo. Camila había estado en silencio, clavada en su propia pelea. Ahora se acercó a Valentina. Si necesitas que me vaya, me voy, dijo, pero quiero que sepas algo, yo también fui usada. Salvatierra me ofreció cuidarte, me pidió que te desestabilizara, dijo que si te quebrabas, Lorenzo firmaría todo. Llora, la voz le falló, lo creí por un minuto. Después vi tu cara en el muelle, peleando con la lluvia, y no pude. Valentina la observó con una dureza triste. No te perdono hoy, dijo, honesta, pero te necesito lúcida. Camila asintió, como quien recibe una penitencia que agradece. El amanecer aún no había nacido y ya lo invocaban. Quilla guardó el rosario y la llave en un bolsillo interno. Amanecer en Dársena Sur, anunció, donde el río devuelve lo que se traga. Lorenzo apretó la mano de Valentina un segundo. En su mirada había menos soberbia y más hueso, un hombre dispuesto a perder lo que fuera necesario para dejar de deberle nada a la sombra que lo nombró. Si esto sale mal, susurró él, usa todo. No me esperes, no vine a esperarte, respondió ella, vine a pelear por lo que nos queda, y no vas a creer lo que pasó después. Recard. Valentina decidió amanecer en Dársena Sur, con cámaras. Renata llamó a su editor. Transmisión en crudo si todo salía mal. Tomás dejó el despacho con perfume caro y miedo ácido. La llave, 117, y un rosario negro, señalaron a Esteban Salvatierra, el cura. A las 5:40, la ciudad estaba hecha de bruma. Dársena Sur parecía una catedral sin vitrales, columnas de contenedores, nave central de hormigón, campanario de grúas calladas. El río, espeso, golpeaba la escollera en golpes sordos. Renata instaló su teléfono en un trípode de viaje. Un segundo celular, pegado con cinta a la pechera de quilla, abría un plano bajo y nervioso. Camila, con auriculares, coordinaba mensajes con el editor. En vivo si escucha Santa Rita. Valentina, con el anillo doblado en la mano, respiraba para que no se le escapara el valor con el vaho. Al amanecer, los fantasmas creen que descansan, dijo Quilla, ajustando la campera. Es cuando más se los ve. Lorenzo se paró un paso delante, la mandíbula limpia de excusas. Si él aparece, lo miro a los ojos, dijo. A las 5:59, una camioneta gris, sin placas, dobló la esquina lenta, como quien sabe que todos lo esperan. Se detuvo a 10 metros. Bajaron dos hombres de traje oscuro y guantes. No mostraron armas, mostraron protocolo. Entre ellos, caminando con un abrigo largo y un paraguas cerrado en la mano, apareció Esteban Salvatierra. No tenía sotana, pero el gesto era de sacristán dueño de llaves. La cara, curtida por un sol que no parecía de playa sino de patio de cárcel. Al cuello, el rosario gemelo al que habían encontrado, con la cruz opaca que brillaba cuando el río respiraba. Buen día, hijos, saludó, cordial. Qué fervor de madrugada. Renata dejó que la cámara del trípode siguiera sola. Dio un paso. Estamos en vivos y digo, Santa Rita, avisó. No te conviene que empiece la misa sin público. Salvatierra sonrió con una indulgencia que a Valentina le recordó cuchillos envueltos en servilletas. Nunca hice nada que no me convenga, niña, dijo. ¿Y vos? ¿Viniste a confesar? Vine a escuchar un nombre. Lorenzo clavó. ¿Quién ordenó cerrar a Suárez? ¿Quién mueve maletines? ¿Quién amenaza secretarias? ¿Quién escribe? ¿De verdad creíste que podías cambiar?
El hombre apoyó el paraguas contra un contenedor, como si dejara un cetro sobre un altar. Los nombres pesan, uno se acostumbra a llevarlos, como cruces, respondió. Suárez se creyó imprescindible. No lo era, yo arreglo problemas, Lorenzo, vos sabés, te presenté a la gente correcta, les enseñé a tus amigos a firmar sin mancharse los dedos, y a mi padre, ¿quién le enseñó a morir bajo contenedores? Disparó Valentina, la voz le salió más firme de lo que esperaba. Doc Sud, 8 años, un informe con palabras vacías. ¿Quién eligió que fuera negligencia humana? Salvatierra la miró por primera vez, con una curiosidad seca. Dijo, vos, la mujer del rey con manos de escoba, entornó los ojos. Tu padre era un buen hombre. Los buenos hombres obedecen la gravedad. Valentina dio un paso, pero Lorenzo la contuvo con 2 dedos en el codo. Renata, que conocía las palabras que rompen, habló. Tengo la bitácora de servicios Ripio, dijo. Tengo videos, tengo voces. Si decís Santa Rita, mi editor lo suelta en todos los teléfonos de la ciudad. Y tengo una llave, 117, tu casa de Olivos. Un temblor mínimo cruzó la comisura de Salvatierra, bajó la vista al rosario, como si le consultara. Luego levantó la cabeza. ¿Querés espectáculo, periodista? Preguntó. Suave, te voy a dar misa de 6. Chasqueó los dedos. De la sombra de la camioneta emergió otra figura. Era Tomás. Traje perfecto, ojeras dibujadas con regla, una sonrisa cortada. Llevaba un portafolio sin marcas y un sobre. Siempre supe que te gustaba el amanecer, Lorenzo, dijo. Te borra arrugas. Lorenzo no lo miró a la sonrisa, le miró a las manos. ¿Qué haces con él? Preguntó, sin suavidad. Trabajo, respondió Tomás. No todos podemos casarnos con el cambio, algunos tenemos que administrarlo. Alzó el sobre. Aquí están los papeles que prueban que Servicios Ripio es un proveedor legal. Sellos, firmas, domicilios nuevos, todo en orden. El juez al que le vayas, lo verá correcto, porque ya lo corregimos. Renata estiró el brazo hacia la cámara invisible, como un director que marca un zoom mental. ¿Corregiste también las fechas del derrumbe en Dock Sud? Preguntó, porque hay un crédito que entra en la contabilidad de Ripio 2 semanas antes, llamado optimización de estiva. Optimización significa que sacaron seguros, que cerraron el corredor, que dejaron a los hombres con menos cascos. Tomás titubeó un segundo. Salvatierra intervino, amable. La optimización no mata, matan los accidentes. Todos lo saben. Mi papá murió porque alguien adelantó una descarga sin protocolo, dijo Valentina, y el aire se volvió cuchilla. ¿Quién firmó esa orden? Silencio. El río hizo un ruido nuevo, de metal flotando. Salvatierra, con paciencia de padre severo, se pasó el pulgar por la cruz. Firmó el apoderado, dijo, el que siempre firma. Miró a Tomás, ¿o no? Tomás abrió la boca, se mojó los labios. Los apoderados son piezas, respondió. Si querés un nombre, busca a quien los nombra. Renata alzó la bitácora bajo el abrigo. La bitácora dice T. Cera, al margen de esa semana, apretó, y al final, un recibo con iniciales L. A. Alonso, Luis, Lucio, o Lorenzo Álvarez. La acusación quedó colgando como un puente mal armado. Lorenzo dio un paso, el cuerpo erguido como si absorbiera un golpe. Ese recibo lo firmé yo, dijo, pero no por Dock Sud, por una compra de software que retrasaba reportes. Quise auditar, quise frenar, llegué tarde, clavó a Tomás con los ojos. Me dijiste controlado. ¿Era controlado dejar hombres sin salida cuando la lluvia aflojó las trabas? Tomás respiró hondo, luego miró a Salvatierra, buscando permiso. El otro bajó el mentón, apenas. Entonces Tomás se giró a Valentina, hablándole como si dictara una clase. Tu padre no debía estar ahí, dijo. Era una guardia que no le tocaba. Se quedó por horas extras que nadie pidió. Fue una mala suerte con una tormenta. Y llora. Le tembló un músculo en la clavícula. No muevo tormentas. Pero si moves relojes, intervino Quilla. Cambiás turnos, apagás cámaras, adelantás descargas. Señaló la garita. Esa noche yo estaba. Suárez gritó por radio que esperaran. Una voz dijo, cerralo hoy,
mañana no existe. Dio un paso a la luz. Esa voz, ¿eras vos o alguien a quien le prestaste la lengua? El rostro de Salvatierra se conmovió por primera vez, como si el rosario quemara. La lengua es de todos, dijo. El río las lava y las vuelve decir. Camila se acercó medio paso, la mano en el bolsillo donde vibraba el teléfono. Santa Rita, susurró. La transmisión en crudo comenzó. En la redacción de Barracas, un editor se enderezó sobre la silla y apretó enviar. En cientos de celulares, el amanecer de Dársena Sur se volvió pantalla. Estamos en vivo, anunció Renata, sin temblar. Esteban Salvatierra, alias El Cura. Tomás Carranza, director financiero. Lorenzo Álvarez de la Vega, empresario. Valentina, la miró esposa, hija de un hombre muerto en Dock Sud. Quilla, testigo, levantó la bitácora. Esta es la memoria que la lluvia no borra. Salvatierra miró a la cámara como quien mira un espejo confesional. Sonrió, pequeño. ¿Creen que las cámaras salvan? Preguntó. Las cámaras olvidan más rápido que los vivos. Pero los vivos, cuando miran, aprenden, contestó Valentina. Hoy mi barrio te está mirando. Tomás entendió primero el peligro. Buscó con la mirada un hueco entre contenedores. No iba a tirar un golpe, iba a tirar la historia. Dio un paso, otro. Quilla le salió al cruce. Los hombres de Salvatierra avanzaron medio cuerpo. Renata levantó la mano, como si pudiera detener una marea con un gesto. Nadie se mueve, dijo. Si cortan la señal, hay copia. Si me apagan, otro sigue. Y si me callo, ella habla, señaló a Valentina. Lorenzo se paró entre Tomás y el río. Decí la frase. Tomás pidió, quedo. La del anillo. Tomás apretó los dientes. ¿Cuál? La que te mandaron cuando creíste que un matrimonio te salvaba. Esa. Lorenzo no parpadeó. Tomás tragó. ¿De verdad creíste que podías cambiar? Repitió, sin desafinar. Renata alzó una ceja. ¿Cómo sabes la caligrafía? Preguntó. Nadie aquí habló de papel, solo de la frase. Salvatierra giró lento hacia él. Bastó eso. La lealtad que era bisagra se quebró. Fui yo, dijo Tomás, de golpe, casi liberado. Yo mandé la frase, yo mandé los anillos, yo entré a Casa de Olivos y yo escribí las instrucciones para la secretaria. Se señaló el pecho, no para matarte, Lorenzo, para quebrarte, para que volvieras al rebaño de quien entiende números. Rió, sin alegría, y para recordarte que la gente como ella, miró a Valentina, no te salva de lo que es SOS. El aire se hizo sal. Los hombres de Salvatierra miraron a su jefe. El jefe no los miró. Tomás, con el portafolios en la mano, se irguió un centímetro más. Suárez fue un error útil, dijo. El derrumbe, una ecuación mal balanceada. Yo sostuve tu imperio, Lorenzo. Yo te protegí de vos mismo. Y cuando trajiste a tu santa, tuve que mostrarte el espejo. El espejo, murmuró Valentina, muestra a quien se para frente a él. Tomás abrió el portafolios, sacó una pistola pequeña, negra como una cifra en rojo. Nadie va a llorar a un testigo con apodo de animal, dijo, apuntando a Quilla. Todo pasó en segundos que parecieron una vida. Quilla se cubrió con el antebrazo, Renata se lanzó con el trípode, Camila gritó, baja. Lorenzo se interpuso, Valentina corrió hacia Tomás sin pensar, el anillo doblado como una uña de metal en la mano. El disparo sonó como una puerta que se cierra en una iglesia vacía. Un graznido de gaviota partió el aire. El brazo de Lorenzo sangró, sin grito. Quilla embistió a Tomás por la cintura. El arma cayó y rebotó contra el suelo. Salvatierra no se movió, miró el río, como si rezara. La misa terminó, dijo Valentina, sin aliento, con la cámara de Renata apuntándole. Y lo que ella dijo a continuación dejó a todos sin palabras. Recad, el disparo partió el amanecer. El brazo de Lorenzo sangró. Quilla embistió a Tomás y el arma cayó. Salvatierra miró el río como si rezara. La transmisión estaba en vivo. Tomás forcejeó con Quilla en el piso como dos sombras encharcadas. La pistola patinó y fue a parar contra la rueda de la camioneta. Renata no cortó la cámara. Acercó el plano a los ojos de Tomás, donde por fin no había números, solo miedo. Camila arrancó un trozo de su bufanda y lo ciñó alrededor del brazo de Lorenzo. El rojo,
tibio, manó entre sus dedos. Valentina se arrodilló frente al micrófono del celular y habló sin gritar, con esa claridad que tienen las voces cuando deciden no volver atrás. Mi nombre es Valentina. Soy hija de un estibador muerto en Dock Sud. Hoy, frente a todos, le pregunto a Tomás Carranza, ¿quién firmó el adelanto de descarga la noche del derrumbe? Tomás, con la mejilla rozando el cemento, soltó un aliento agrio. Yo visé el correo, escupió. Yo autoricé el cambio de turno. Alzó apenas la cara. Pero no maté a tu padre, la lluvia lo hizo. La lluvia no manda correos, dijo Valentina. Usted sí. La frase viajó por los teléfonos de Barracas, Valvanera, La Boca, Recoleta, Tigre. En la redacción de Renata, comentarios en vivo explotaron. Se escucha perfecto. Ese rosario es de Salvatierra. Dock Sud nunca tuvo justicia. El río arrastró una rama y golpeó el borde de hormigón como si asentara. Salvatierra dio un paso, por primera vez, hacia la cámara. Basta, dijo, con la voz de quien calla una misa. Apaguen eso. Decí Santa Rita, le recordó Renata, con la mirada clavada. Estamos en directo. El país te mira. Esteban, por un segundo, el hombre que todos llamaban el cura pareció más cansado que peligroso. Se tocó el rosario, como si contara pecados. Habló no a la cámara, sino al aire. Yo ordeno tempestades, murmuró, pero no domino el río. Y el río hoy devolvió demasiado. Elevó la vista a Lorenzo. Vos me buscaste cuando eras barro. Yo te di forma. ¿Ahora me tirás al agua? Lorenzo se mantuvo erguido a pesar del paño improvisado que Camila apretaba en su herida. La mandíbula le tembló, no de miedo, sino de decisión. Te entrego, dijo, por Suárez, por Dock Sud, por mí, y por ella. Valentina sintió que el anillo doblado pesaba menos en la mano. No era perdón, era columna. Renata dio un paso al frente, voz de acta. Esteban Salvatierra, usted está admitiendo injerencia en operaciones irregulares vinculadas a Dársena Sur. Tomás Carranza, usted confiesa haber visado un correo que derivó en un protocolo mortal. Miró a la lente. Enviamos copia de esta transmisión y de la bitácora a la Fiscalía y a 2 juzgados federales. Si algo nos pasa, ya está en manos de otros. Las sirenas tardaron, pero llegaron. El eco azul cortó la bruma. 2 patrulleros y una camioneta de prefectura se alinearon sin coreografía. El capitán, un hombre curtido con ojos cansados, bajó y miró la escena como quien entra a una iglesia después del incendio. Las armas al suelo, ordenó con voz plana. Los 2 hombres de traje bajaron los brazos sin dramatismo. Salvatierra no se movió, solo dejó el paraguas apoyado en el contenedor y se despojó del rosario, que cayó con un pequeño sonido metálico, como una culpa. Tomás intentó recomponer la sonrisa, pero a esa máscara ya se le veían los hilos. Todo esto, dijo, mirando a la cámara de Renata, será una anécdota mañana. Mañana va a existir, respondió Valentina, aunque te duela. Los oficiales esposaron a Tomás. Al pasar junto a Valentina, él le clavó la envidia como una astilla. Creíste que te casabas con un rey, susurró. Te casaste con un hombre. Me casé con un hombre que eligió decir su nombre, contestó ella. Vos elegiste esconderte detrás de iniciales. El capitán miró a Salvatierra. Usted viene conmigo. El cura asintió, resignado a la luz. Al cruzarse con Lorenzo, bajó la voz. Los hombres como vos no cambian, se cansan. Su media sonrisa volvió, sin dientes. Y el cansancio pasa. Lorenzo lo sostuvo con una calma nueva. Los hombres como yo aprenden a pedir perdón, dijo, y a pagar. Cuando la camioneta se llevó a los detenidos, el río pareció exhalar. Quilla se dejó caer sobre un cajón, tocándose la frente donde había un raspón. Respiró y miró a Renata con una gratitud que no sabía decirse. Camila soltó al fin la presión del vendaje y dejó que el médico de prefectura se hiciera cargo. Leonor, que había llegado minutos después escoltada por una patrulla, tembló al ver el rosario en el suelo. Lo recogió con 2 dedos, lo metió en una bolsa de evidencia y respiró, como quien saca un clavo de la pared. Renata cerró la transmisión con pocas palabras. No se vayan. Esto no termina en un video. Nos vemos en tribunales. El chat explotó en aplausos digitales. Valentina apagó la cámara,
guardó el anillo doblado y miró a Lorenzo. Él, sentado sobre un parante bajo, la miraba como si por fin la viera sin vitrinas. No te pedí que me salvaras, dijo, y me salvaste igual. No te salvé, corrigió ella, te sostuve para que te salvaras. Se permitió un gesto que no había tenido en toda la noche, una caricia breve en la mejilla, sin promesas. Cambiar no es un verbo que me pertenezca, es un trabajo que harás con tu nombre. Lorenzo bajó la vista, humillado y en paz, extraña combinación. Voy a declarar, anunció, voy a entregar todo lo que sé, todo lo que callé, voy a apartarme de la dirección de la empresa, y voy a crear un fondo para las familias de Dock Sud, no por imagen, por deuda, que tu palabra sea pared, dijo Quilla, de pie, con el humor áspero de los que sobreviven. Si es de chapa, el viento la tira. Camila se acercó, con una sonrisa cansada, una grieta vencida. No te pido perdón hoy, le dijo a Valentina, te lo voy a ir pagando. Pago en honestidad, respondió Valentina, con cuotas puntuales. Renata abrazó a Valentina, sin protocolo. El abrazo olió a tinta, a lluvia, a café frío. La periodista susurró, tu barrio te está escribiendo, no te olvides de leer. La bruma empezó a levantarse, el sol, tímido, rozó los cantos de los contenedores, y por un raro segundo, Dársena Sur pareció un templo donde los santos eran manos con callos y uñas rotas. Valentina cerró los ojos y vio a su padre, con el mate humeando en la mesa, diciéndole, anda, nena, que la vida espera en la parada. Cuando los abrió, el día estaba ahí, entero, sin recortes. Semanas después, la ciudad siguió su curso con un rumor diferente. El caso Suárez dejó de ser rumor para convertirse en expediente. Salvatierra enfrentó tribunales con el rosario en una bolsa transparente. Tomás, sin portafolios, repitió palabras como colaborar y circunstancias, pero sus iniciales dejaron de asustar. Lorenzo declaró durante horas, nombró contratos, devolvió concesiones, renunció ante cámaras y ante espejos. En Dock Sud, una placa nueva recordó a los muertos con palabra entera, y en Valvanera, en la mesa de Aurora, el mate supo menos amargo. Una tarde, en Puerto Madero, Valentina y Lorenzo caminaron junto al agua. No se juraron para siempre, se prometieron trabajo, ella en una fundación que formaba hijas y sobrinas de estibadores en oficios y derechos, él, en silencio, aprendiendo a escuchar frases que no firmaba. Al despedirse, Valentina apretó el anillo doblado entre los dedos. No me casé por venganza, dijo, más para sí que para él. Me casé por una oportunidad que no sabía nombrar, y ahora sí sé, me casé para aprender a elegir. Lorenzo sonrió de lado, con esa sonrisa rota que, por primera vez, no escondía nada. Gracias, dijo, por no creer en mi corona. Ella se alejó con paso sereno. Los porteros saludaban, los vendedores de churros anunciaban ofertas y una gaviota, insolente, les robó una migaja a 2 turistas. La vida, al fin, seguía, pero ese día supo el sabor de la verdad. Gracias por ver. Suscríbete, activa la campana y dime si te gustó esta historia.